Hola, hola, espero se encuentren muy bien. La clase de hoy vamos a ver lo que son, bueno, por ahí me estuvieron pidiendo que hiciéramos un repaso o hiciéramos ejercicios de lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Sin embargo, para esto es importante darle como un repasito a lo que es la divisibilidad, lo que son múltiplos, que aquí entra más que todo lo que es la teoría de números. Entonces voy a dar un repaso de estos temas para luego explicar lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor y hacer algunos ejercicios. Entonces, bueno, vamos a ver. Es importante recordar lo que es el concepto de divisibilidad y es que es una propiedad que permite que un número entero sea que al dividirse el resultado es exacto o sea con residuo cero. Es decir, si nosotros llegamos y dividimos, por ejemplo, por aquí, nos dicen 900, el siguiente número es divisible por, bueno, el siguiente número que es 957 es divisible por 2, 3 o 5. Para esto, bueno, es importante recordar las reglas de divisibilidad, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, esto se pueden descartar el 2 porque hay que recordar que un número que es divisible entre 2 tiene que ser un número par. Entonces, y vemos que este número termina en 7. Entonces no es un número par. También este otro se descarta porque en las reglas de divisibilidad vamos a ver que los números que son divisibles entre 5 siempre van a terminar en 0 o en 5. Entonces, ese número no es divisible entre 5. Entonces, ese número va a ser divisible entre, ¿qué es? 957 dividido entre 3, 957 dividido entre 3 nos va a dar como resultado, bueno, aquí podemos recordar que, por ejemplo, 3 por 3 es 9. Entonces podemos aquí ir viendo que 3 por 3 es 9. Entonces ya lo tenemos por alguna. Luego es importante ver, por ejemplo, 9 por 3 es 27. Entonces por aquí tenemos. Y lleva, digamos que lleva 2. Entonces por aquí lleva 2. Voy a ponerlo aquí. Y 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. Y más 2 nos va a dar 57. Entonces sí está bien, da 957. Y hacemos esta resta y nos va a dar como residuo 0. Por lo tanto, este número sí es divisible entre 3, que nos da como resultado un número entero y también el residuo es 0. Eso es lo que es, lo que es la divisibilidad. Ahora sí, vamos a ver algunas reglas de divisibilidad y es que, igual como lo dije anteriormente, en caso de un número que es divisible por 2, si su último dígito es par, es decir, acaba en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, ese número es divisible entre 2. Un número que es divisible entre 3 es si la suma de todos sus dígitos es un múltiplo de 3. A ver, lo podemos probar en esto. Entonces, es que la suma de todos sus dígitos tiene que ser múltiplo de 3. Entonces, hacemos esta suma. 5, 9 más 5.
es 14. 14 más 7 es 21. Y resulta que 21 es múltiplo de 3. Porque aquí tenemos que recordar que 3 por 7, 21. Nos da como resultado, bueno, nos da residuo cero, que es otra forma de verlo. Entonces, recordamos que un número es divisible entre 3 cuando la suma de todos sus dígitos va a dar un múltiplo de 3. Y luego un número es divisible por 5 si acaba en 0 o en 5. Por acá tenemos otras reglas de divisibilidad. Por ejemplo, si un número es divisible entre 6, es cuando es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Es divisible tanto por 2 por 3, entonces también es divisible por 6. Luego, si el doble, bueno, un número que sea divisible entre 7, si el doble del último dígito lo restamos del número que queda y resulta múltiplo de 7. ¿Qué quiere decir? Aquí está el ejemplo. Tomamos el doble de 7. ¿Cuánto es el doble de 7? 14. Y eso se lo resta a 63. Ahora sí, si hacemos esta resta y nos da un múltiplo de 7, entonces es divisible. Entonces, si es múltiplo de 7, ¿por qué hacemos 7 por 7? Es igual a 49. Un número es divisible por 8 si los tres últimos dígitos son divisibles entre 8, como se puede ver en el ejemplo. Luego, si la suma de sus dígitos, bueno, cuando un número es divisible por 9, es que si la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. Y se puede ver aquí. Es parecido con 3, pero nada más que en este caso es con 9. Un número es divisible por 10 y su último dígito es 0. Luego, un número es divisible entre 11 si el último dígito lo restamos del número que queda y resulta múltiplo de 11. Como podemos ver aquí. Bueno, tomamos el 7 y el 7 solo vamos a restar a 29. Y esto nos tiene que dar como resultado 22. Y resulta que 22 es múltiplo de 11. ¿Por qué? Porque 11 por 2 es igual a 22. Ahora sí, un número es divisible por 12 si es divisible por 3 y por 4 al mismo tiempo. Y por aquí podemos ver que lo que es un divisor, y es que los divisores son los números que consiguen dividir a otro de manera exacta. Es decir, sin que quede un decimal o que sea un residuo cero. Entonces, en este caso, 2 es divisor de 24 porque da resultado exacto. Es decir, nos da como resultado 12 y aquí nos da como resultado, bueno, como residuo cero. Es de residuo cero. Aquí es un 2. Ahora sí. Luego, ¿cómo puedo conocer todos los divisores de un número? Entonces, para calcular los divisores de un número, hacemos las divisiones por 1, por 2, por 3, por 4, hasta que el cociente sea menor que el divisor. Después, eliminamos los divisores que no sean exactos y apuntamos al divisor y el cociente exactos. Una división es exacta si el residuo vale 0. Como hicimos aquí, esta división es exacta porque nos da como resultado 0, bueno, como residuo 0, y el resultado es un número entero, un número exacto. No tiene decimales ni es una fracción. Entonces, bueno, en este caso es un 12. Entonces, eso es básicamente. Luego vamos a ver algunas propiedades, y es que uno es divisor de todos los números, y todo número distinto de 0 es divisor de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el caso de un es divisor de todos los números, es que no importa
Si nosotros dividimos cualquier número entre uno, nos va a dar ese número. Por ejemplo, si nosotros hacemos 20 entre uno, nos da como resultado 20. Entonces, nosotros hacemos 20 dividido entre uno, nos va a dar como resultado 20. Si dividimos 35 entre uno, nos va a dar como resultado 35. No importa el número que, bueno, el número que vaya arriba, pero si haces divisible entre uno, siempre nos va a dar ese mismo resultado. Entonces, cualquier número puede ser dividido por uno. Que dice, todo número distinto de cero es divisor de sí mismo. Es decir, uno entre uno nos da como resultado uno. Y eso es igual a 3 entre 3 como resultado uno. Y así sucesivamente, cualquier número dividido por sí mismo nos va a dar uno. Porque es como decir, ok, tengo 3 manzanas y tengo 3 amigos y tengo que repartir las manzanas de manera equitativa. Entonces a cada uno le va a tocar una manzana. Es algo así. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Y por qué tiene que ser distinto de cero? Porque tal vez más adelante van a llegar a ver que cero entre cero nos da un número indefinido. Es indefinido. ¿Qué significa esto? Que no tiene una respuesta fija. Entonces puede ser cualquier número. Por esto es que cero entre cero no. Pero ya después, cuando es uno, cuando es cualquier número mayor que cero, sí cumple esa condición, esa propiedad. Luego, todos los divisores de un número son menores o iguales a él. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos el 6 y lo dividimos entre 3 nos va a dar como resultado 2. Si lo dividimos entre 2 nos da como resultado 3. Y otro divisor de 6 es 6. Pero si nosotros vamos a dividir entre 7 ya no nos va a dar un número entero, ya no nos va a dar un número exacto. Eso es básicamente lo que quiere decir esta propiedad, que nosotros podemos tomar cualquier número y siempre va a poder dividirse entre, bueno, en el caso, si no es un número primo, ¿verdad? Porque un número primo es un número que es divisible entre uno y el mismo, pero igual, sigue siendo todos sus divisores, todos los divisores, un número que es el mismo, o sea, es el mismo número o un número menor. Y así pasa con todos los números, con el 20 lo podemos dividir entre 2, 20 se puede dividir entre 4, entre 5, y entre varios, bueno, entre 10 también, pero igual todos son menores o igual a 20. Si un número, bueno, otra propiedad es que si un número es divisor de otros dos números, también lo es de la suma y diferencia de ellos. Es que si nosotros tenemos un divisor de dos números, vamos a ver si tenemos ese divisor, por ejemplo, el 2. Y, y resulta que 2 es divisible entre 10. Así que vamos a borrarlo. Es divisible. Tenemos 10 y 20. Y 2. El 2 es divisible. Bueno, el 2 se puede. Es divisor tanto de 10 como de 20. Porque vamos a ver, 10 dividido entre 2 nos da como resultado 5 y 20 dividido entre 2 nos da como resultado 10. Entonces, vamos a ver, si nosotros hacemos 30 más 20, perdón, 10 más 20, ya les di la respuesta, nos da como resultado 30. Y 30 si es divisible entre 2. Y ahora si hacemos 20 menos 10, nos da como resultado 10. Y estos dos igual son divisibles, se pueden dividir entre dos. Eso es básicamente lo que dice esa otra propiedad. Y si un número es divisor de otro, también lo es de los múltiplos. Es muy parecido a lo de la suma.
Ahora sí, vamos a ver lo que es el concepto de múltiplo, y es que los múltiplos de un número son todos los posibles resultados de multiplicar ese número por todos y cada uno de los otros números naturales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el 6 es múltiplo de 2 y de 3. Y en el caso del 2 y el 3 son factores, como se puede ver señalado en la imagencita que está ahí. Y es que, por ejemplo, los factores son los que hacemos la multiplicación de dos números y esos dos números me forman un múltiplo. Entonces, esos dos números son factores y el resultado es múltiplo. Entonces, nosotros podemos sacar todos los múltiplos de 2 y todos los múltiplos de 3. Y entre los múltiplos de 2 y de 3 está el 6. Entonces, el 6 es múltiplo de 2 y de 3. Pues nosotros podemos sacar los múltiplos de todos los números, lo podemos ver como en la tabla. Nosotros hacemos 7 por 1, 7. 7 es múltiplo. Hacemos 2 por 7, 14. 14 es múltiplo. Y así podemos hacer con todos los números que podamos hacer. Y lo multiplicamos por otro número y nos da otro resultado. Ese resultado va a ser múltiplo de ese número. Ahora sí, ¿cómo puedo conocer todos los múltiplos de un número? Igual. Para calcular los múltiplos de un número, nada más multiplicamos ese número por todos los números naturales, como les dije anteriormente. ¿Qué quiere decir? Es que nosotros agarramos 9, hacemos 9 por 1, 9. 9 por 2, 10. 9, 3. De por lo deberíamos cambiar por un punto, porque ya empezamos a ver la multiplicación de una manera distinta, como un punto. Ya no sé la X. Y ahora sí, 9 por 3 nos da como resultado 27. 9 por 4 dice como resultado 36. ¿Ves? Bueno, aquí podemos hacer más, pero... Y estos son igual, estos son los números naturales. Y esto es el 9. Entonces aquí estamos sacando todos los múltiplos de 9. Y podemos seguir. Y dice, si tenemos una división exacta, de esta manera, decimos que el 45 es tanto múltiplo de 9 como de 5. Entonces aquí, 45 es múltiplo de 9 y de 5. Y el 45 es divisible tanto por 9 como por 5. Y dice que el 9 y el 5 son divisores de 45. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una división exacta, es decir, su residuo va a ser cero y el resultado siempre va a ser, bueno, en el caso si dividimos 45 entre 9 nos da como resultado 5. Y si dividimos 45 entre 5 nos va a dar como resultado 9. Eso es básicamente que esos son divisores, nos va a dar un número exacto igual lo de divisibilidad. Es que nos va a dar una división exacta con residuo cero. Ahora sí, aquí es importante recordar lo que son los números primos, que es que los números primos son aquellos que únicamente son divisibles entre uno y el mismo. Y son los que están ahorita en amarillo, los que están señalados en amarillo, que son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 53, 49, 61, 67, 71, 73, 79,
83, 89, 97. Entonces, estos son los números primos y es que, por ejemplo, nosotros podemos hacer la prueba con todos los números si nosotros quisiéramos. Y es que, por ejemplo, 2 igual, solo la posibilidad se puede dividir entre uno y el mismo. ¿Por qué? Porque lo vimos anteriormente. Una de las propiedades es que todos los números, bueno, en el caso de los números, sus divisores van a ser menores o el mismo. Entonces, menor que 2 es uno y menor que 2 es uno y 2, ¿verdad? Por otro lado está el 3, que es lo mismo, podemos intentar dividirlo entre uno, nos va a dar 3, pero si lo dividimos entre 2 nos va a dar un número decimal o una fracción. Y ya aquí ya está fuera de los números enteros, porque la división tiene que ser exacta, es decir, el resultado nos tiene que dar un número entero, o sea, no tiene que ser decimal ni una fracción, y al hacer la división nos da como resultado, bueno, nos da un residuo igual a cero. Y bueno, eso es básicamente como les estaba diciendo, cómo averiguar si un número es primo. Y es que eso se va a intentar dividir por todos los otros, otro número primo. Y es que comenzamos comprobando si es divisible por los primeros números primos menores que él. Si las divisiones no resultan exactas, en el momento que obtenemos un cociente menor o igual que el divisor, podemos detenernos y afirmar que el número es primo, así como se está viendo. Dice el 97 es primo, buscamos los divisores entre los primos más pequeños. Se divide 97 entre 2 nos da como resultado 48, pero no nos da residuo cero. 97 se divide entre 3 a 32, pero nos da como residuo 1. Y así sucesivamente. Y dice el cociente 8 es más pequeño que el divisor 11. Búsqueda de dos divisores se detiene. Entonces no hemos encontrado ningún divisor que sea el 97. Entonces el 97 es un número primo. Ahora sí, vamos a ver lo que son los números compuestos. Y básicamente los números compuestos son aquellos que no son primos. Y bueno, son aquellos números que son mayores que uno y que son el producto de dos o más números primos. Por ejemplo, 4. 4 es un número compuesto ya que es igual a 2 por 2. Igual que el 2 es un número primo. Otro número compuesto es el 6 porque 6 es igual a 3 por 2. Y tanto el 3 como el 2 son números primos. Entonces, igual. ¿Qué quiere decir eso? Los números compuestos son los que se componen o son múltiplos de dos números primos. Ahora sí, vamos a ver lo que es el mínimo común. Bueno, antes de ver esto. Y es que el mínimo común múltiplo de varios números es el menor de los múltiplos comunes. Para calcular el mínimo común múltiplo de varios números se escribe cada número como producto de sus factores primos. Y el mínimo común múltiplo es igual al producto de los factores primos comunes y no comunes elevado al mayor exponente. Como podemos ver aquí, entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre 92 y 70. Entonces, igual, vamos a dividir el 2, bueno, entre 2. Vamos a dividir los números entre 2 porque los dos son divisibles entre 2. 2, 72 dividido entre 2 nos da como resultado 46. 90 dividido entre 2 nos da como resultado 45. Luego resulta que el 36 es divisible entre 2, pero el 45 no, el 45 es divisible entre 3.
Entonces se va a dividir el 36 por 2 y el 45 entre 3. Luego nos da como resultado, bueno, 36 entre 2, 18. 45 entre 3 nos da como resultado 15. 18 es divisible entre 2. Y el resultado de dividir 18 entre 2 es 9. 15 no es divisible entre 2, pero es divisible entre 3. Y este nos da como resultado, bueno, 15 dividido entre 3 nos da como resultado 5. Y 5, 10 es un número primo, entonces solo se puede dividir entre el 1, pero en este caso, entre el mismo porque queremos llegar al número 1 al final. Luego, igual con el 9 ya no es divisible entre 2, pero es divisible entre 3. Entonces 9 dividido entre 3 nos da como resultado 3. Y 3 ya es un número primo, entonces se puede dividir. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí se van a tomar, se va a hacer el producto de estos números. Entonces se van a tomar los dos, aquí 2. Vamos a ver. Y 2 está elevado a la 1. 2 está elevado a la 1. ¿Y cuál es el mayor exponente? El exponente mayor es 3. Entonces se va a tomar el 2 a la 3. Y 2 a la 3 se puede ver como 2 por 2 por 2. Luego con el 3, aquí tenemos 3 a la 2 y 3 a la 2. Y como es igual 3 a la 2 y 3 a la 2, entonces se toma 3 a la 2. Luego el 5 no está, es como si tuviéramos aquí un 5 elevado a la 0. Cuando vimos las propiedades de exponentes, nos dimos cuenta que 5 elevado, bueno, cualquier número elevado a la 0 nos da como resultado 1. Entonces es como si tuviéramos ahí un 5 a la 0. Y el mayor exponente va a ser el 5 elevado a la 1. Entonces se toma este 5, se hace esa multiplicación y resulta que el mínimo común múltiplo de esos dos números es 360. ¿Ves? Este es un vivo ejemplo de lo que es mínimo común múltiplo. Y es como lo dice su concepto. Es el menor de los múltiplos comunes entre ya sea dos números o tres números. Entonces es el menor de los múltiplos comunes. Por eso se llama mínimo común múltiplo. Luego, vamos a ver lo que es el máximo común divisor. Y es que el máximo común divisor de varios números es el mayor de sus divisores comunes. Muy parecido al mínimo común múltiplo, pero en este caso tenemos que encontrar al divisor común que sea mayor, o el máximo de sus divisores comunes, o el máximo común divisor. Para calcular el máximo común divisor de varios números, se escribe cada número como producto de sus factores primos. Y el máximo común divisor es igual al producto de los factores comunes elevados al menor exponente. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí en este lo buscamos al mayor exponente, pero en este caso lo vamos a buscar al menor exponente. Entonces, ¿cómo podríamos ver el máximo común divisor de estos? Es de 92, perdón, 72 y 90. Vamos a ver. Máximo común divisor. Máximo común divisor de 72 y 90. Para encontrar el máximo común divisor de estos números, se parte igual. Nada más que tienen que ser exactamente números igual. Entonces, 90 se puede dividir entre 2, como lo vimos arriba, 72 también se puede dividir entre 2. 72 dividido entre 2 nos da como resultado 36. Y este nos da como resultado 45.
Tanto 45 como 36 son divisores entre. Entonces, un resultado 15 y este nos da como resultado 13. Pero resulta, sucede y acontece que aquí ya moriría, porque ya encontramos que, bueno, ya entramos a un número primo. Y el 13 es un número primo, pero el 15 no es un número primo, no es 13. Entonces ya aquí ya no encontramos ningún número que sea común entre los dos, porque tienen que ser iguales sus divisores. Si divido entre 2,72 tengo que dividir entre 2,90. Si divido entre 3,36 tengo que dividir 45 entre 3. Si divido 3 entre 13, tengo que dividir el 15 entre 13. Pero el 15 no es divisible entre 13. Entonces, ya aquí moriría el ejercicio. Entonces, ¿cuál sería el máximo común divisor? Sería 2 por 3. Y 2 por 3 es igual a 6. Entonces, el máximo común divisor es 6. Bueno, vamos a dividir. Vamos a hacer la prueba. 90 lo dividimos entre 6. 90 dividimos entre 6 nos da como resultado 15. Y si no ve, perdón, si 72 lo dividimos entre 6 nos da como resultado 72 dividido entre 6, 12. Y nos da como residuo 0. Entonces, si es válido, pues, da 15 y 12. Entonces ya vimos aquí que el máximo común divisor es 6. Y vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a ver algunos ejercicios. Dice, complete la tabla y escribe el mínimo común múltiplo de los dos, ¿no? Aquí tenemos que dar el mínimo común múltiplo de los dos números. Entonces vamos a ver. 4 es divisible entre 2 y 6 también es divisible entre 2. Como resultado, vamos a poner el resultado. Aquí me da como resultado 2 y aquí me da como resultado 3. Y ahora si divido 4, bueno, 2 entre 2, está bien. Y pues no lo podemos dividir entre 2, entonces 3. Y bueno, 6, bueno, 3 es divisible entre 3 y entonces aquí pararía el ejercicio. Porque nosotros hacemos la división de 2 y nos da como resultado 1. Y si dividimos entre 3 nos da como resultado 1. O mejor lo podemos ver de esta forma. 4 y 6. Y como estamos hablando de mínimo común múltiplo, entonces podemos dividir 2 aquí, 2 aquí. Nos da como resultado 2 y nos da como resultado 3. Podemos dividir entre 2 aquí y nos va a dar como resultado 1. Y aquí podemos dividir entre 3 y nos da como resultado 1. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre ellos dos? El mínimo común múltiplo es, vamos a ver, tenemos que 4
4 es igual a 2 a la 2, perdón, es 2 a la 2. Y 6 es igual a 2 por 3. Y como nos dijeron allá, se toman los de mayor exponente. Entonces aquí vamos a tomar a 2 a la 2 y lo vamos a multiplicar por 3. Entonces 2 a la 2 por 3 nos da como resultado 2. Entonces el máximo común, perdón, el mínimo común múltiplo es 12. Igual, en vez de hacer la tablita, lo vamos a ver. Tenemos que buscar el mínimo común múltiplo de 6 y de 10. Entonces hacemos 6 y hacemos 10. Vamos a buscar el mínimo común múltiplo. Entonces, 10 y 6 son divisibles entre 2 y nos da como resultado 5. Pero resulta que 3 y 5 son números primos. Entonces aquí 3 vamos a ir entre 3, nos da como resultado 1. Y 5 lo vamos a ir, bueno, entre el mismo y nos da como resultado 1. Entonces aquí vamos a poner los divisores. Quiero borrar el puntito. Tenemos 10, vamos a poner los divisores de 10, que son 2 por 5. Y que vamos a tomar los divisores de 6 y son 2 por 3. Pero aquí igual tenemos que tomar los de mayor exponente. Entonces tenemos que tomar a 2 por 3 por 5. Y eso nos da como resultado 2 por 3, 6. 6 por 5 es 30. Entonces 30. Entonces 30 es el mínimo común múltiplo entre 20 es el mínimo común múltiplo de 6 y 10. Ahora nos dan tres números. Entonces los divisores, vamos a ver el cero de la tablita. Pero primero vamos a intentar hacer la línea. No haya confusión. Entonces aquí es divisible entre 2 y entre 3. Es divisible entre 2, entre 3 y entre 3. Entonces, ¿qué tenemos que tomar aquí? Tenemos que tomar, aquí podemos verlo como 2 a la 2, viendo esto como un igual. Y esto se puede ver como 2 por 3, y esto lo podemos ver como 3 a la 2. Entonces, ¿cuáles tomaríamos? Tomaríamos 2 a la 2 por 3 a la 2, porque 3 por 3 es 9 y 3 por 3 es igual a 3 a la 2. Y son los de mayor exponente. Vea que aquí tengo 2 elevado a la 1 y aquí tengo 3 elevado a la 1, pero aquí tengo 2 elevado a la 2 y aquí abajo tengo 3 elevado a la 1. Y bueno, aquí tenemos que hacer 2 a la 2 es 4 y 3 a la 2 es 9. Entonces, 4 por 9. Y resulta 4 por 9 es igual a 36. Bueno, ya encontramos el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 9. Y ahora nos dicen, complete la tabla y escribe el máximo común divisor de los tres números. Entonces tenemos que buscar el máximo común divisor. Es decir, aquí todos tienen que ser iguales, todos los números tienen que ser iguales. Entonces, donde yo llegue a que uno es distinto,
Ahí tengo el ejercicio y los multiplico para ver cuál es el resultado. Entonces vamos a ver. Divisores de 12, 14 y 16. Entonces, 12 es divisible entre 2, 14 también es divisible entre 2 y 16 también entre 2. Entonces tengo 12 dividido entre 2, o sea, 6. Aquí 16 dividido entre 2 nos da como resultado 8. Y 14 dividido entre 2 nos da como resultado 7. Voy a hacer la 7. Y resulta que el 7 es un número primo. Entonces ya aquí, ¿qué haría el ejercicio? Porque ya el máximo común divisor entre ellos dos es 2. Porque tengo 6, 7 y 8. Y el 7 es un número primo. Y 7 es mayor que 6. Entonces, ¿cuál sería el máximo común divisor? Sería 2. Igual, ¿por qué tenemos que encontrar el divisor mayor que, valga la redundancia, me divida al mismo tiempo los tres números? Es decir, el 12, 14 y 16. Tienen que dividir al mismo tiempo. Ahora sí, se complete la tabla y escribe el máximo común divisor de los tres números. Otra vez, algo muy parecido a lo que ya hicimos. Entonces, primero vamos a hacer las lineecitas de las tablas para que no nos... Y vamos a ver, dice que los divisores de 42, 64 y 98. 42 termina en 2, 64 termina en 4 y 98 termina en 8. Entonces son números pares. Se pueden dividir entre 2. Entonces 42 lo dividimos entre 2, 64 lo dividimos entre 2 y 98 lo vamos a dividir entre 2. Todo listo. Ahora, eso nos va a dar como resultado. 2 lo dividimos entre 2. Da como resultado 20. Me ganas de ponerlo aquí. 21, 64 entre 2 nos da como resultado 32. Y 98 entre 2 nos da como resultado 4, 9. ¿Qué pasa cuando lo multiplicamos? ¿Qué pasa cuando lo dividimos? Es decir, si a 42 nos da, lo dividimos entre 2 nos da como resultado 21. Y si 21 lo multiplicamos por 2 nos da como resultado 42. Ahora sí, 21 se puede dividir entre 3. 32 se puede dividir entre 3. 22 dividido entre 3 nos da un número decimal. Entonces no nos sirve ni el 2 ni el 3. 49 es divisible entre 3, no es divisible entre 3. 49 es divisible entre 7, igual 21. Sin embargo, 32 entre 7, o sea, como resultado un número que es decimal, entonces no nos da como exacto. Eh, y entonces, si seguimos, no es divisible entre 2, bueno, al mismo tiempo, no son divisibles entre 2. No son divisibles entre 3 al mismo tiempo. No son divisibles entre 5 porque ninguno termina en 5 en 0. Entonces ninguno. No son divisibles entre 5 al mismo tiempo. Tampoco entre 7 al mismo tiempo.
El que le sigue es 11, pero tampoco. El 13 tampoco. Y si vamos a seguir así, y ya aquí sería, porque el máximo común divisor de los tres números es 2. Esto se las voy a dejar a ustedes de tarea. Les voy a cerrar la hojita aquí. Y ahí me dicen las consultas que pueden llegar a tener sobre este ejercicio. Y vamos a ver, este también se los voy a dejar de ejercicio para que me hagan consultas sobre lo que es. Aquí lo que tienen que ver es determinar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 36 y 129. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que hayan entendido. Igual espero sus consultas respecto a este tema o algún otro tema. Si quieren, igual, si necesitan que explique algún otro tema de estadística, geometría o alguna otra cosa más, o si tienen consultas de este mismo tema, igual me las pueden mandar para la próxima clase, basarla en sus dudas. Y eso sería todo para clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención.